Jesús. Te adora mi alma, aleluya. Te bendecimos, Cordero Santo. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Santo eres, Jesús. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir Bendecimos tu nombre, Dios. lejos de ti. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. Santo eres, Dios. Te alabamos y te glorificamos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Lugar en mi corazón. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que Dios le bendiga, Dios le guarde, amado pueblo. Mi alma te alaba y te glorifica. Este es su hermano y amigo, siervo de Jesucristo y evangelista por su misericordia, Gilbert Vigio. Bendecimos tu nombre en esta hora. Bendecimos, Dios. Santo eres, Jesús. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar nuevamente por aquí transmitiendo. Mi alma te alaba y te glorifica, ya que llevamos 2 semanas. Bendecimos tu nombre, teniendo problemas. Bendecimos tu nombre, pero no nos quitamos, no nos paramos. Mi alma te alaban. Si no estamos aquí es que estamos en otro lugar. Bendecimos tu nombre, Dios, pero le damos gloria y honra, que gloria y honra se merecen. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Le damos gracias a nuestro querido Dios. Santo eres, Jesús. en primer lugar mi corazón. Ven y cámbiame. Estamos por aquí haciendo ajustes, pero Dios le bendiga nuevamente. Mi alma te alaba y te glorifica. Estamos empezando, ya habíamos anunciado que estábamos haciendo los arreglos para empezar a transmitir más temprano, ya que nuestro horario regular era de 9 a 10 de la noche. Mi alma te alaba y te glorifica. Para la gloria de Dios estamos tratando de empezar a las 8 de la noche. Bendecimos tu nombre. Se nos hace un poco más difícil, pero no imposible. Bendecimos tu nombre. Quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de Radio Plenitud de Vida, 1640 AM en Springfield, Massachusetts. Mi alma te alaba y te glorifica. Radio Plenitud de Vida, 1640 en Springfield, Massachusetts. Bendecimos tu nombre. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. De tu mano Le damos gloria y honra al que gloria y honra se merecen. Santo eres, Jesús. En esta hora vamos a estar hablando de un tema que ya mismo estará subiendo. Mi alma te alaba y te glorifica la pantalla. Pero vamos a hacer primeramente presentación. Bendecimos tu nombre. Recuerda, estamos transmitiendo por Radio Plenitud de Vida, 1640 AM en Springfield, Massachusetts. También nos puedes encontrar en la web en radioplenitud-de-vida.org. También puedes aplicar a un app
en el teléfono, mi alma te alaba y te glorifica. También por Radio Plenitud de Vida, mi alma te alaba y te glorifica. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live, YouTube Live con el mismo nombre. Bendecimos tu nombre. Números a testear, a llamar, a dejar números. Bendecimos tu nombre, a dejar tus peticiones. El 315-921-3814. 315-921-3814. El 315-921-3506. 315-921-3506 y el 413-682-4107. 413-682-4107. Bendecimos tu nombre, Dios, en esta hora. Mi alma te alaba y te glorifica. Santo eres, Jesús. Ok, vamos a estar buscando la palabra. Mi alma te alaba, y a lo que ustedes buscan la palabra, bendecimos tu nombre. Vamos a hacer una oración para encomendarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que sea su Espíritu Santo el que tome dominio y control de todo lo que aquí se diga y aquí se haga. Amante Dios y Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, bendecimos tu nombre, Dios, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias por permitirnos estar delante de tu presencia en esta hora, Padre amado. Con un corazón contrito y humillado venimos ante ti, porque reconocemos, Padre de la gloria, que sin ti no somos nada. Nos presentamos ante ti, Padre de la gloria, esta vasija de barro, reconociendo tu excelencia, Padre de la gloria, y reconociendo que nosotros no tenemos ningunos atributos, Padre de la gloria, para presentarnos, sino es que estamos ungidos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, Padre de la gloria. Nos presentamos nuevamente dándote gracias, Padre amado, por cada uno de los oyentes, los que puedan escuchar la distancia, los que puedan escuchar a través de las redes cibernéticas, los que estén escuchando por YouTube, por Facebook, por la AM, mi alma te alaba y te glorifica, y los que van a escucharlo más adelante, Padre de la gloria. Te pido, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo rompiendo las cadenas, derribando las murallas de impiedad, Padre de la gloria, y sacando todo lo que no te gusta, Padre de la gloria, todo lo que tú aborreces, sacándolo de cada una de las vidas, Padre de la gloria, que escuchen esta palabra, Padre celestial. En esta hora, Padre amado, nos encomendamos ante ti, Padre de la gloria, y no nos olvidamos de darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Santo eres, Jesús. En esta hora bendecimos tu nombre. Vamos a estar buscando la escritura en el libro de Gálatas. En la carta a los Gálatas, bendecimos tu nombre. Capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Mi alma te alaba y te glorifica. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Mi alma te alaba y te glorifica. Y la palabra lee: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi alma te alaba y te glorifica. Y los santos dicen amén. Bendecimos tu nombre. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Santo eres, Jesús. El libro de Gálatas
capítulo 6, o la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Mi alma te alaba y te glorifica. Vamos por aquí buscando la información, no en el internet, sino en los libros y en la Biblia. Dice que la mayoría de los eruditos están de acuerdo con que el autor de esta carta es Pablo. Mi alma te alaba y te glorifica. Santo eres Jesús. Pablo escribiéndole a los Gálatas. Dice que la carta a los Gálatas es uno de los primeros documentos escritos de la época neotestamentaria, que ofrece un importante testimonio sobre los problemas iniciales de la vida de ciertas comunidades cristianas del primer siglo. O sea, Pablo exhortando a las primeras comunidades cristianas, lo que llamamos hoy en día las primeras iglesias cristianas en el primer siglo. Mi alma te alaba y te glorifica, porque sabemos que las primeras iglesias tuvieron diferentes problemas para poder desarrollarse. Bendecimos tu nombre, Dios. En Gálatas es abordado uno de los temas más controversiales del cristianismo primitivo, la libertad del creyente no judío a las normas de la religión judía. Pablo es uno de los grandes defensores de un evangelio libre de las ataduras, sobre todo legalistas, de la religión judía, y su carta a las iglesias de Galacia constituyen uno de los documentos más importantes para la comprensión y el análisis de esta controversia. O sea, cuando leemos la carta, estamos viendo que Pablo está escribiendo. ¿Por qué? Porque fue cuando en el primer siglo se estaban convirtiendo a Jesucristo, al cristianismo, los gentiles, para el cual Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Bendecimos tu nombre. Y cuando estaba predicándole a los gentiles, había muchos judaizantes que hacían el trabajo que hacían los fariseos cuando estuvo Jesucristo caminando por la tierra. O sea, que a los nuevos convertidos los obligaban o los querían obligar a simplemente seguir la ley. ¿A qué? A judaizarse cada uno de los nuevos convertidos. Pero Pablo los estaba exhortando. ¿Por qué razón? Porque Pablo predicaba un evangelio, el cual fue revelado por el mismo Jesucristo cuando bajaba a Damasco, para decirle que ahora no era por la ley, ahora era por la gracia dada. Ahora todo el cristianismo era a base del hecho que ocurrió en la cruz del Calvario. Mi alma te alaba y te glorifica. Dios bendiga a mi hermano Marcusi, mi alma te alaba y te glorifica, el cual se encuentra por YouTube. Santo eres Jesús. Entonces, cuando estamos hablando acerca de esto, de que Pablo estaba defendiendo a los nuevos convertidos, bendecimos tu nombre, tenía que hacer diferentes cartas a las diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque se estaba mezclando la ley con la gracia, igual que en la actualidad, que quieren mezclar la ley con la gracia. Hay mucho predicador que quiere predicar la ley, pero quieren ellos vivir en la gracia. Y cuando hablamos de la ley, podemos ver que la ley, mi alma te alaba y te glorifica, la ley, como decía en el anterior, la ley era muerte, porque la ley eran 613
mandatos que se le dieron a Moisés cuando salieron de Egipto, mi alma te alaba y te glorifica, el cual el pueblo de Israel nunca pudo completar, nunca pudo cumplir, hasta que vino Jesucristo, que se hizo carne, caminó entre nosotros, siguió evangelizando, trayendo, como decían muchos, una doctrina con autoridad. Porque aún los fariseos se sorprendían porque nunca habían oído a nadie hablar con tal autoridad. Mi alma te alaba y te glorifica. Entonces, cuando llegamos a la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 5, porque aquí vamos a hablar por encimita, aunque hay mucho de esta carta, mi alma te alaba y te glorifica, porque el tema de hoy, mi alma te alaba y te glorifica, santo eres Jesús. El tema de hoy, vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales, aunque esto es un término que hoy en día lo han tratado de confundir muchas personas. Mi alma te alaba y te glorifica. Han tratado de confundir hoy en día, mi alma te alaba y te glorifica. Santo eres Dios. Estamos por aquí buscando, mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te alaba y te glorifica. En ocasiones la tecnología es un adelanto. En ocasiones trata de atrasarte. Bendecimos tu nombre. Pues entonces, cuando estamos hablando de la carta a los Gálatas, cuando vamos al capítulo 6, versículo 1, que Pablo comienza diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿a quién le está hablando? No le está hablando al que cometió la falta. No le está hablando al que resbaló. No le está hablando al que se equivocó. Le está hablando a los espirituales. Mi alma te alaba y te glorifica. Que estaba diciendo que en la actualidad el término espiritual es algo, mi alma te alaba y te glorifica, que trae, en muchas ocasiones trae confusión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una persona espiritual, a veces están los santeros, están los espiritistas, están todas estas diferentes religiones, mi alma te alaba y te glorifica, que supuestamente para ellos están viviendo una espiritualidad. Pero cuando vamos a las escrituras, cuando hablamos de un hombre espiritual, es alguien que vive de acuerdo a ¿qué? A los estatutos que dejó Jesucristo establecidos, que fueron revelados primeramente por Jesucristo y luego fueron repetitivamente anunciándolo los diferentes apóstoles. Mi alma te alaba. Y Pablo es uno que habla acerca de la espiritualidad de cada individuo. Entonces, cuando dice vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mi alma te alaba y te glorifica. Cuando vamos a la palabra, al lenguaje actual para todo, mira cómo dice este primer texto. Hermano,
ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. O sea, mira cómo dice, deben. O sea que el corregir a una persona, porque no está hablando de personas afuera, está hablando de corregir a un hermano, a alguien que practica la misma fe con nosotros, a alguien que se goza con nosotros. Está hablando de un miembro del cuerpo de Cristo. Dice, deben. O sea, es un deber, es una obligación, es un mandato. Corregirlo, restaurarlo con buenas palabras. No como se hace en la actualidad, que cuando un hermano resbala, lo celebran los otros cristianos. Cuando un hermano resbala, lo pisotean. Cuando un hermano resbala, mi alma te alaba y te glorifica. Lo que hacen es como el refrán que dice, hacen leña del árbol caído. Mi alma te alaba. Pero Pablo le está diciendo que estamos obligados a corregirlo. Pero también les dice, pero tengan cuidado de no ser tentados de hacer lo malo. Wow. A mí me gusta esta versión cuando dice esta parte final de este verso, de este versículo. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque hay veces que la envidia que se ha levantado en el pueblo de Jesucristo, lo que hace es que le cogen envidia a aquel hermano que está progresando espiritualmente, que está creciendo, que está trabajando, que se está dando a conocer. ¿Por qué? Porque está sometido a Cristo. Y entonces dice, pero tengan cuidado de que la envidia esa que tú tienes, la falta de consideración, llegue a ti las raíces de amargura y entonces te levantes en venganza, en desquite contra este hermano. Por eso es que está hablando, vosotros que sois espirituales. La versión lenguaje actual para todo dice, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios, si somos espirituales, tenemos que entender que ese procedimiento que se está utilizando en la actualidad está fuera de contexto y fuera de las Escrituras. O sea, que se está predicando desde los altares un evangelio fuera de contexto. ¿Por qué razón? Porque queremos anunciar que somos espirituales. Queremos buscar los más espirituales. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero desde los altares se está predicando un evangelio de contienda. Un evangelio de desquite. Un evangelio de no te juntes. Un evangelio de que zapatea al hermano. Mi alma te alaba y te glorifica. Un evangelio de lava celebro. Porque aún gente que han aprendido el evangelio, que en sus tiempos cuando se convirtieron, fue el evangelio que los libertó, que rompió sus ataduras, que les dio libertad, que los ha hecho victoriosos. Están predicando un evangelio tergiversado, porque ahora quieren predicar el evangelio como ellos entienden que las demás tienen que vivir, cuando ellos no son ejemplo para los que tienen que vivir el evangelio. Por eso es que dice, vosotros que sois espirituales. Mi alma te alaba y te glorifica. Entonces, esa es esta versión. La versión Reina Valera, modernizada, más moderna, dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Mi alma te alaba y te glorifica. Pero nos hemos quedado aquí en esta parte donde dice, vosotros que sois espirituales. Es que ese es el tema. Vosotros que sois espirituales. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que hay una competencia de quién es más espiritual que quién. Que hay una competencia de que el que anda en la carne y el que anda en el espíritu. Pero entonces, nosotros que somos espirituales, lo que estamos es actuando no para restaurar a mi hermano, sino para juzgarlo, para condenarlo. Y Dios no nos llamó a condenar al hermano, sino nos llamó a predicar en contra del evangelio. Mi alma te alaba. Si alguno es practicante del pecado, pues nosotros le llevamos la palabra para ver si se arrepiente y lo dejamos en su lugar. Pero si algún hermano, porque estamos hablando ahora de los hermanos, no de los que están afuera, de los hermanos que fallan, de los hermanos que entran en una transgresión, en una falta. Estamos hablando restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mi alma te alaba y te glorifica. Entonces dice, un llamado a cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Vamos a entrar a ver cuál es la ley de Cristo. Pablo exhorta a restaurar al hermano que ha caído y a sobrellevar las cargas mutuamente como una de las formas prácticas de vivir en el espíritu. O sea, que cuando nosotros leemos las escrituras, es como cuando vamos a coger un curso de cualquier cosa, que vamos a coger un curso y cuando cogemos el curso vamos a hacer mi alma te alaba y te glorifica, la teología. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero cuando llegamos a la práctica, nos colgamos. ¿Por qué? Porque leemos las escrituras y las interpretamos como nosotros mejor nos parece. Y hay muchos líderes, pastores, evangelistas, maestros, que están subiendo a los altares, que están llevando congregaciones y están predicando y enseñando un evangelio. Mi alma te alaba y te glorifica, que no sé de qué bolsillo se lo han sacado. Mi alma te alaba y te glorifica. No sé de qué bolsillo se lo han sacado, porque la palabra de Dios es dura. Mi alma te alaba y te glorifica, pero la palabra de Dios restaura. La palabra de Dios rompe cadenas. La palabra de Dios hace que la gente se arrepienta. Mi alma te alaba y te glorifica. Entonces, cuando vamos a la palabra transgresión, traduce de la palabra griega paraptoma, relacionada con el verbo picto. Mi alma te alaba y te glorifica, que dice caer, derrumbarse, dejarse morir. Junto con la palabra, con la preposición para, tiene el sentido de alguien que cae delante de o junto o al lado de. O sea, alguien que cae delante de ti, alguien que cae junto a ti o alguien que cae al lado de ti. Y tú que eres espiritual, Pablo te solta a restaurar a ese hermano que por un desliz o por un descuido o por fue engañado,
por Satanás, fue engañado por el pecado. Mi alma te alaba. Y tuvo un desliz. No es que es practicante del pecado, es que tuvo un desliz. Pero como el hermano, cuando estaba metiendo mano en el evangelio, estaba creciendo y desarrollándose más que tú, a veces es que los mismos hermanos le meten el pie para que se caigan, para entonces decir, yo te lo dije que simplemente era capota y pintura, pero capota y pintura eres tú, que no sabes que la palabra te dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, cuando dice aquí, Pablo exhorta a los Gálatas a mostrar su temple espiritual. Si tú eres espiritual, demuéstralo. O sea, ¿cómo lo demuestra? Restaurando al hermano que resbala con espíritu de mansedumbre. Aquí en el versículo 1, Pablo comienza exhortándonos a tratar con mansedumbre y humildad lo que se ha perdido en el pueblo de Dios. A cualquier hermano que sea sorprendido en alguna falta, o sea, que caiga por debilidad en algún pecado del que él mismo se consideraba inmune. Porque es que hay veces que los hermanos no son discipulados, porque ya el discipulado no se practica en muchas iglesias. Hay hermanos que se han convertido y lo único ahí tienen que meterse en el fueguito. Lo único que le dicen es tienes que meterte en el fueguito, en el fueguito, en el fueguito. ¿En qué fueguito si no lo discipulas? Entonces, cuando ese hermano se cree que porque está en el fueguito todo el tiempo con los demás hermanos, cuando se cree que es inmune a fallar de tal manera, llega la tentación, porque el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando ese hermano de momento falla, santo eres Jesús, porque se debilitó, porque resbaló, mi alma te alaba, entonces nosotros estamos obligados a restaurarlo, no a pisotearlo, no a decir otra vez, te lo dije que se iba a caer, porque a veces cuando llegan hermanos al evangelio, hay otros que apuestan, dura tanto tiempo, mi alma te alaba y te glorifica. Entonces, dice, el que caiga, restaurarlo con mansedumbre y humildad. A cualquier hermano que sea sorprendido en alguna falta, que caiga por debilidad a algún pecado del que él mismo se consideraba inmune. Aquí el apóstol usa, vuelvo y le digo, el griego parastoma, que significa caída, la cual puede ser inesperada y que se distingue del verbo parabasis, que es una transgresión intencional o deliberada. Para que vean, son diferentes verbos, son diferentes palabras, pero las confundimos, porque hay veces que la palabra que se usó aquí es parastomas, pero cuando se utiliza parabasis es simplemente aquel que hace una transgresión deliberada, o sea, que aquel sabiéndolo planifica y peca, aquel que sabiendo planifica y falla. Mi alma te alaba y te glorifica. Entonces, cuando vamos al capítulo 5, de Gálatas, el versículo 1 dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Mi alma te alaba y te glorifica. Libertad y vocación de los Gálatas. En esta división Pablo proclama un grito de libertad condicionada por la fe que obra por el amor.
El grito de libertad. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Cuando dice estar pues firme con la libertad que Cristo nos hizo libre. Pero eso es condicional. ¿Condicional a qué? A la fe y al amor. Mi alma te alaba y te glorifica. Lo que ahora se critica. Porque ahora si tú hablas del amor de Dios, eres un liberal. Si predicas del amor de Dios, te has virado. Es un blandengue. Mi alma te alaba y te glorifica. Yo te predico la palabra como aquí dice. Porque dice que nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué era lo que hacía? Impartía el amor del Padre por donde quiera que caminaba. No le reía las gracias a los fariseos, que eran los líderes religiosos. Pero iba donde el que necesitaba. Mi alma te alaba y te glorifica. Por eso fue que en Lucas 4:18 le dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa era la encomienda que Dios quería que nosotros sigamos haciendo. Pero ¿qué ha pasado? Que hemos cambiado el significado del Evangelio. El mensaje central del Evangelio lo hemos cambiado, lo hemos transformado. Si no hablas igual que yo, si no predicas igual que yo, si no estás todo el tiempo en contienda con aquel que no piensa ni tiene tus mismos ideales, ese está fuera del Evangelio, ese está dañado, ese está torcido, ese no sirve, ese no te puedes juntar con él. Ese es el mensaje que se está llevando hoy en día. Mi alma te alaba y te glorifica. Entonces, cuando vamos y seguimos leyendo el capítulo 5, mi alma te alaba y te glorifica. Cuando vamos al versículo 14, dice, mira si está condicionado y óyete que estoy hablando a los que sois espirituales. Y vamos a ver quiénes son los que sois espirituales. Vuelve en el versículo 13, dice, ustedes fueron llamados a libertad. Hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros, a los otros por medio del amor. Mira lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, sírvalen al que te den, sírvanse los unos a los otros. Y tenemos que vivir un evangelio de libertad. Pero no que cojamos la libertad para convertirla en libertinaje. Entonces, el 14 dice, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto, en un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, porque toda la ley, no dijo parte de la ley o esta sesión de la ley, dijo porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto, en un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi alma te alaba y te glorifica. En Juan 13, 34 y 35 el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, si la palabra, el mismo Jesucristo, dijo un mandamiento nuevo os doy. Un nuevo mandamiento os doy. Y vuelvo y repito, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es verdad que la palabra dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Pero está hablando de una violencia espiritual. Pero, ¿cómo tú puedes comprender el sentido de una violencia espiritual, violentos en el espíritu, cuando no sabes cómo salir de la carne? Mi alma te alaba y te glorifica. Dice el 15, pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. ¿Estará hablando Pablo de la iglesia de Gálatas o estará hablando Pablo de las iglesias de hoy en día? Mi alma te alaba y te glorifica. Santo eres Jesús. Entonces, cuando vamos a las escrituras, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Hay amor en los altares. Hay amor en el pueblo de Dios. Esa es la pregunta. Predicar en contra del pecado no es lo mismo de predicarle en contra del hermano. Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, en alguna transgresión, restaurarle. Mi alma te alaba y te glorifica. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí. Restaurarle, del verbo catarizo, catartizo, que se emplea para describir la colocación de un hueso dislocado en su lugar. Es el mismo que Pablo emplea para describir el deber de restaurar en la corrección fraternal, en la corrección de tu hermano. Por si no lo entiendes, te lo digo de una y te lo digo de otra forma. Yo soy Gilbert Vigio. Mi alma te alaba y te glorifica. Y te estoy hablando claramente lo que dice la palabra y lo que el Espíritu me redarguye. Porque es que a veces vamos a diferentes sitios, diferentes congregaciones, donde parecen perros y gatos y después hablan de espiritualidad. Donde si no piensas como yo pienso, eres un canú. El diablo te va a llevar. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero no enseñamos lo que dice la palabra. Solamente tratamos de limpiar, de lavar la mente a los que no conocen, para que se comporten como yo quiero y no como Cristo quiere que seamos cada uno. Mi alma te alaba y te glorifica.
Pablo dijo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Entonces, ¿cómo puede ser que gente que fueron libertados con un evangelio de poder, gente que fueron libertados cuando en los tiempos donde se predicaba el evangelio con unción y autoridad, la gente que predicaban vivían de rodillas, metidos en lo oculto, para traer palabra de Dios a lo público? Pero hoy no viven en lo oculto. Se ocultan para que no les pidan. Se ocultan para que no los vean. Pero no viven en lo oculto con Dios. Y después quieren traer la palabra que escuchan, palabras repetidas de alguien que escucharon. Por eso es que los mensajes hoy en día, no importando de qué altar lo estés oyendo, muchas veces son palabras huecas, sin sustancia de lo alto. ¿Por qué? Porque son simplemente palabras repetidas y lo que yo pienso, no lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué Pablo dijo esto a los corintios? Porque hay gente que se creen que el tiempo que llevan en el evangelio, se creen que porque saben tantos textos, se creen que porque hablan bonito, mi alma te alaba y te glorifica, no hay quien los tumbe. Pero cuando vienen, cuando caen en el desierto, son víctimas, son unos llorones. Parecen niños lactantes. ¿Por qué razón? Porque no viven de acuerdo al Espíritu. Mi alma te alaba y te glorifica. El versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas dice: digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, ¿por qué queremos predicar y subyugar al pueblo? Ahora estoy hablando sí con los líderes, con los pastores, con los evangelistas que viven subyugando a un pueblo. La palabra es para dar libertad, no para subyugar. La palabra es para buscar un sometimiento, no para buscar que entren obligados. La palabra dice a veces que hay que obligarlos a entrar. Eso sí, pero no estoy hablando de esa obligación. Porque hay veces que la gente van a las iglesias, a veces la gente cumple con diferentes compromisos, con los pastores, con los líderes, para que después no hablen de ellos desde los altares. Para que después no los tiren al medio. Hay gente que están yendo a las iglesias porque sienten un alivio, pero no porque se han convertido. ¿Por qué? Porque la palabra que le están predicando es un evangelio de miedo, no un evangelio de libertad. No es un evangelio de amor, es un evangelio de o lo haces o mira a ver lo que te pasa. Eso es lo que se está predicando hoy en día. Y discúlpeme, se le fue la ética al predicador hoy. No es que se me fue la ética, es que ya estoy cansado de los abusos ministeriales. Es que ya cansa la polémica que hay siempre en la casa de Dios. El tiempo se está acabando, la trompeta de sonar y los cristianos están como perros y gatos. Los concilios están que no se soportan. Cuando hemos sido llamados a predicar un evangelio de unión, no un evangelio de contienda.
Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes satánicas que merodean en los aires. No es contra mi hermano, no es contra el concilio. Mi alma te alaba y te glorifica. Prendiendo la luz para que me vean más claro la cara. Mi alma te alaba y te glorifica, porque yo no tengo que taparme para hablar lo que el Espíritu me da. Bendecimos tu nombre. Entonces, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, envidia, digo más, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cómo pretendemos predicar el evangelio? Cosechando contienda. ¿Cómo podemos predicar el evangelio? Promoviendo a los pleitos. ¿Cómo puedo predicar el evangelio si le tengo celos a aquel? ¿Cómo puedo predicar el evangelio estando en un altar lleno de ira? Mi alma te alaba y te glorifica. ¿Cómo puedo estar haciendo distinción de personas cuando la palabra dice que no debemos hacer distinción de personas? Bendecimos tu nombre. Hablamos la palabra, predicamos la palabra como está escrita, y la que vivimos, o no prediquemos nada. Mi alma te alaba y te glorifica. Entonces, pero ahora viene lo bueno. Pero el fruto del Espíritu es amor, me tengo que detener aquí. Mira cómo empieza. Pero el fruto del Espíritu es amor. Pero el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo empieza? Amor. A-M-O-R. Y predicar del amor es malo ahora. Pero no estamos hablando del amor de pareja. No estamos ni hablando del amor de familia. Estamos hablando del amor de Dios, el amor que crea el Espíritu Santo cuando entra a morar en este cuerpo, en su casa, en su habitación. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, que hay evangélicos, hay cristianos por ahí que llegan a las iglesias con una cara de mocho. Parece que antes de llegar a la iglesia se chuparon un limón y no han bebido ni agua ni azúcar. Simplemente llegan con la cara seria porque se creen que el respeto en el evangelio es llegar con seriedad, con una cara de mocho, de pocos amigos. Dice amor, gozo. La tercera cualidad del fruto del Espíritu, no dice de los frutos, del fruto del Espíritu, dice que es paz. Hebreos dice seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, que para poder vivir en santidad tenemos que seguir la paz con todos primero. No dice con los que te caen bien, no dice con algunos, no dice con los que te regalan. No dice seguir la paz con los que te llenan la panza.
Porque si sigues la paz solamente con los que te llevan la cansa, es que eres un comilón y la palabra lo condena también. Paciencia. Es que yo no tengo paciencia con estos hermanos. Ya, yo no los puedo comprender. Estos hermanos, yo no tengo paciencia con ellos. Pues ahí dice que el fruto del Espíritu es paciencia, benignidad. ¿Ayudas tú a algún hermano que esté en necesidad? Dice la palabra que si algún hermano tiene necesidad y a ti te sobra de lo que el hermano tiene necesidad, se supone, mi alma te alaba y te glorifica, que tú le suplas, porque si no también estás fallando. Bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si tú tienes estas características que da el Espíritu Santo, contra ti no hay ley. Porque mi alma te alaba y te glorifica. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, ese es el versículo 25, andemos en el Espíritu. Y el 26 dice, no seamos vanidosos, orgullosos, no nos demos guille, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Mira cómo dice, después que te dice, andemos en el Espíritu, pero porque estás entrando a un nivel espiritual, que sientes que Dios te está utilizando, que sientes que Dios está trabajando a través de ti, no te pongas vanaglorioso. No te pongas vanidoso. ¿Por qué? Porque entonces empiezan la vanagloria y empiezas a irritar a los hermanos. Mi alma te alaba y te glorifica. Santo eres Jesús. Y después que Pablo exhorta, describe las obras de la carne, describe el fruto del Espíritu, entonces comienza el capítulo 6, donde les dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, ¿a quién les está hablando? A los que dan frutos dignos de arrepentimiento, a los que tienen las características del Espíritu Santo, las características del Espíritu. Mi alma te alaba y te glorifica, que es, vuelvo y repito, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si tú tienes esas cualidades, entonces Pablo te está hablando a ti. Si no tienes esas cualidades, entonces introspecciónate. Busca por qué no tienes esas cualidades. Mi alma te alaba. Pero dice, vosotros que sois espirituales, si eres espiritual, que se te note. No simplemente seas un religioso más, porque ese es el problema. Estamos viviendo un fariseísmo moderno. No utilizamos las grandes túnicas, pero utilizamos gabanes y corbatas. Predicamos una palabra y no vivimos la mitad de la palabra que predicamos. Decimos que tenemos el amor de Dios y no se nos nota. Mi alma te alaba y te glorifica. Por eso, restaurarle con espíritu de mansedumbre, de humildad, paciencia. Utiliza el don del Espíritu, las características del don del Espíritu para restaurar, para poderla colocarle ese hermano. Mi alma te alaba y te glorifica. El versículo 2 dice, del capítulo 6, sobrelleven los unos las cargas de los otros
y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Y vuelvo y repito, ¿cuál es la ley de Cristo? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mi alma te alaba y te glorifica. ¿Y cómo tenemos que restaurar al hermano y sobrellevar las cargas? Como dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vuelvo y repito la palabra, en amor. Yo le doy gracias a nuestro Padre Celestial, porque estuve por años predicando, pidiéndole que me dejara predicar acerca del amor de Él. Nunca podía efectuar un mensaje hablando del amor de Dios. Y como testimonio digo, preparé un mensaje del versículo Juan 3:16. En 2 ocasiones lo fui a llevar. En la primera se apagó el equipo y no quiso prender. Después siguió trabajando bien y en la segunda, cuando lo fui a llevar, se quemó el equipo. Dios no me permitió predicar acerca del amor. Pero los últimos mensajes que he traído a través de Radio Plenitud de Vida, por estos medios, los últimos mensajes que he llevado en las diferentes iglesias que he predicado han sido basados en el amor de Cristo. ¿Por qué razón? Porque está escaso. Hay una escasez rampante en los altares del amor de Cristo. Mi alma te alaba y te glorifica. Yo no sé cuántos me pueden estar entendiendo. No sé cuántos pueden estar comprendiendo lo que Dios quiere hacer últimamente. Los tiempos se están acabando. La trompeta ha de sonar. Cristo ha de venir. Y la gente está faltos de amor. En Apocalipsis dice, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. En Mateo 24 dice, porque por el aumento de la maldad el amor de muchos se enfriará. Pablo habla acerca del amor. Jesús habló acerca del amor. El Padre reaccionó acerca del amor. ¿Y cómo lo hizo? En Génesis, cuando falló Adán y Eva, Él con su gran amor, ¿qué fue lo que hizo? Mató unos animales inocentes para cubrir su vergüenza. ¿Por qué? Por amor a su creación. Entonces, si el Padre desde Génesis hasta Apocalipsis muestra su gran amor por mí, porque la cosa no es que yo lo ame, es que Él me amó desde antes de la fundación del mundo. Porque yo tengo que predicar y hablar en contra de ese gran amor, esa obra que se produjo en la cruz del Calvario, donde dio a su Hijo unigénito para que muriera por el perdón de mis pecados. O sea, que cuando Jesucristo se trepó en la cruz del Calvario y fue levantado, bendecimos tu nombre, Él estaba pagando lo que yo tenía que pagar. O sea, que saldó mi deuda. Y entonces, si Él saldó mi deuda, sin ser pecador, se hizo pecador por mí, porque yo tengo que seguir maltratando a los hermanos que no tienen la capacidad que deben de alcanzar. Porque en Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque dice la palabra que Dios es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi alma te alaba y te glorifica. Entonces, si estamos hablando del amor de Dios, bendecimos tu nombre, porque hay tanta guerra en el pueblo de Dios, porque hay tanta envidia. Mi alma te alaba y te glorifica. Santo eres, Jesús. Entonces,
Cuando miramos por aquí, él dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Dice que sobrellevar, del griego bastazo, bastazo, que dice levantar, alzar o cargar, llevar en peso, soportar, sufrir, sustentar. O sea, que cuando dice sobrelleven, mi alma te alaba y te glorifica. La versión por aquí, Reina Valera regular, dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces esta versión dice sobrelleven los unos las cargas de los otros. ¿Y qué quiere decir sobrellevar? Levantar en peso, o sea, soportar con resignación una enfermedad, una pena o una situación que no satisface completamente. O sea, que sobrellevar es levantar algo y llevarlo en peso, algo que pesa más de lo que acostumbradamente tú levantas. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. O sea, que si mi hermano falló, mi hermano se debilitó, yo sobrelleve la carga, que yo lo ayude a orar, que yo lo ayude a romper las ligaduras de impiedad, que yo lo ayude a levantarse nuevamente. Mi alma te alaba y te glorifica. O sea, porque dice levantar, alzar, llevar en peso. O sea, y como habla de el verbo catartizo, mi alma te alaba y te glorifica, que emplea para describir la colocación. Eso es la de restaurar. Colocar un hueso. Acuérdate que el Pablo está utilizando este ejemplo para decirte, tu hermano se cayó, se fracturó una pierna, vamos a ponerle, para traerlo más gráfico, se fracturó una pierna, no puede caminar por sí solo. Entonces, es tu hermano, llévalo, levántalo, cárgalo, llévalo. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero ahora lo que hacemos es, se cayó, levántate si puedes. Si no, salte del medio que te paso por encima. Cuando yo estaba buscando, leí una anécdota de una niña, que dice la anécdota que la niña tenía entre 7 y 8 años y fueron a ver un maratón, un carnaval, y llevaba a su hermanito menor que tenía unos 2, 3 años, pero lo llevaba al hombro, cargado, y estuvo todo el maratón con el hermanito cargado. Pero había un señor al lado y el señor la miraba y ella para nada soltaba a su hermanito. Pero el señor no sabía que era su hermanito, pero decía, pero niña, ese niño no te pesa. Tener ese niño cargado no te cansa. Y ella lo miró y le dijo, no, él es mi hermanito. O sea, que esa niña estaba diciendo que como era su hermanito, aunque sintiera un dolor, aunque sintiera un cansancio, no, ella sobrellevaba a su hermanito para que pudiera disfrutar lo que estaban viendo. Si en el cuerpo de Cristo los hermanos hicieran eso, las cosas fueran diferentes. Si en el cuerpo de Cristo, si en las iglesias, los hermanos hicieran eso,
gente que hay afuera, que están marginados, gente que hay afuera, que dicen, con lo mucho hipócrita que hay allá adentro, yo no entro. Gente que hay allá afuera, que una vez entraron y sus testimonios es que cuando entraron, los hermanos los abrazaron, los saludaban y los abrazaron mientras eran visitas. Una vez se convirtieron, empezaron a darle de codo. Por eso se apartan. Si la gente, si los hermanos, si los cristianos hicieran ese ejemplo de esa niña con su hermanito, las iglesias estuvieran más llenas. La gente quisiera buscar más de Dios. La gente estuvieran dispuestos a meterse más con Dios. Pero como estamos hoy en día, no podemos llenar mucho. Mi alma te alaba y te glorifica. La gente no van a querer venir. Bendecimos tu nombre. Dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Porque si alguien estima que es algo no siendo nada, así mismo se engaña. Y esto me lleva al joven rico. Tenía dinero y posesiones, pero no tenía su salvación. Y prefirió quedarse sin salvación que desprenderse de su dinero y sus posesiones. Mi alma te alaba y te glorifica. Así que examine cada uno su obra. Examínate lo que tú estás haciendo, si estás trabajando y obrando como dice la Escritura. No es que si estás predicando duro, que si estás trabajando y obrando como dice la Escritura. Que si estás llevando a la práctica lo que tanto gritas, lo que tanto predicas. Si lo estás llevando a la práctica. Dice, examine cada uno su obra, entonces tendrán motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otros. Y después dice, porque cada cual llevará su propia carga. Entonces, cuando vemos en el versículo 2, utiliza la palabra carga. Y en el versículo 5 dice, utiliza la palabra carga. Entonces, en el versículo 2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Pero ahí está hablando de un verbo. Y acá está hablando, en el versículo 5, está hablando de otro verbo que significa, la carga que habla aquí es que cada uno tendrá que cumplir su deber, como dice aquí, su tarea o su servicio. O sea, cuando vamos a la guerra, cuando los soldados iban a la guerra, cada uno tenía que velar por el que tenía al lado. Eso es como sobrellevar la carga de los otros. Velar y cuidar el que tengo al lado. Pero cuando dice aquí el versículo 5 que cada uno llevará su propia carga, pero la armadura, la espada, el escudo mío lo tengo que llevar yo. O sea, yo sobrellevo la carga del que está a mi lado, pero llevo mi equipo. Mi alma te alaba y te glorifica. Dios le bendiga, Dios le guarde. Sonrían que Cristo les ama. Mi alma te alaba y te glorifica. Santo eres Jesús. Recuerde que estamos transmitiendo por Radio Plenitud de Vida 1640 AM en Springfield, Massachusetts. Mi alma te alaba y te glorifica. Este es su hermano y amigo, siervo de Jesucristo primeramente. Y por su misericordia, por su bondad, por su gracia, evangelista. Mi alma te alaba y te glorifica de su evangelio, no del mío.
de su evangelio, no de diferentes hombres que se llaman hombres de Dios, pero el evangelio lo han querido cambiar. Mi alma te alaba y te glorifica. O sea, evangelista del evangelio de Cristo, del que me enseñaron desde que yo era pequeño, de que cuando mi abuela iba a la iglesia, que yo iba a las escuelas bíblicas, iba a la iglesia con ella, del evangelio que yo conocí, que sigo hablando y predicando el mismo evangelio con el que me crié, con el que crecí, no con el que se predica hoy en día, que debiera de ser el mismo, porque dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero los evangelistas no son iguales que los de antes, han tenido una mutación, mi alma te alaba, se han actualizado y entonces han cambiado su forma de predicar y han cambiado también el evangelio que predican. Lamentablemente, mi alma te alaba y te glorifica. Hay que hablar esto en blanco y negro. ¿Saben por qué? Porque Cristo está a las puertas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí ha llegado este segmento. Mi alma te alaba y te glorifica. Recuerden, por Radio Plenitud de Vida, este es el ministerio radial Tiempos de Misericordia, el cual es llevado también por el ministerio Tiempos de Misericordia, el cual lleva este servidor, el evangelista Gilbert Vigio, junto a mi amada esposa, la misionera Ileana Vigio. Mi alma te alaba y te glorifica, la cual Dios nos ha permitido, mi alma te alaba y te glorifica, trabajar con esto, predicarle el evangelio y llevar su palabra en blanco y en negro. Bendecimos tu nombre, tal como está escrita, sin adulterarla. Bendecimos tu nombre. Estaremos por aquí el próximo miércoles. Mi alma te alaba y te glorifica, si Dios lo permite, a las 8 de la noche. Bendecimos tu nombre, trayendo nuevamente palabra de edificación, palabra de restauración, palabra que levante, palabra que edifica, palabra que redarguya. Mi alma te alaba y te glorifica. Porque si tenemos bien claro que si la palabra no ministra mi corazón, no es bueno traerla en este lugar. Mi alma te alaba y te glorifica. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí mi parte. No te rindas, aunque llegue la prueba. No te rindas, aunque azote la tormenta.